De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero saludar a nuestros invitados, principalmente a la señora Contralora General de la República, a la señora Dorothy Pérez, al subcontralor don Víctor Hugo Merino, al jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Proboste, y la escolta. Además, a la señora ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, y doña Rocío Fondón está acá, y el director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, y la asesora María Graciela Díaz. Están por acá. Si quieren sentarse acá, no hay inconveniente, al equipo que acompaña a las autoridades. Estamos llamados en el primer punto de la tabla para poder escuchar hagamos la cuenta primero, señor secretario, perdón. Gracias, señor presidente. Han llegado dos oficios. Uno de la Contraloría General de la República, en que da a conocer un vacío legal que describe la Ley 21.455, Ley de Marco de Cambio Climático, en relación al artículo 12 de dicho cuerpo legal, que establece una sanción para el alcalde que no cumpla con la dictación del Plan de Acción Comunal en el plazo que se indica, sin explicitar el organismo encargado de dicho procedimiento ni la autoridad llamada a dictar la sanción. En ese sentido, Contraloría advierte de este vacío legal a fin de que se produzca la respectiva corrección legal. En segundo lugar, hay una comunicación del señor Diego Luna Quevedo, especialista en política y gobernanza de Manomet Conservation Sciences, mediante la cual solicita al presidente de la Comisión la posibilidad de incorporar a la tabla el proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras pedidas, me gustaría pronunciar solo brevemente, aprovechando Contralora que está en esta sesión. Hay un oficio de su parte respecto de este vacío, principalmente por la sanción de no llevar adelante el plan comunal de acción climática. Y está la ministra también presente. No es materia de esta discusión, pero si brevemente poder hacerlo. El Ministerio solicitó un aplazamiento. Tenemos una ley miscelánea en la cual se estableció un aplazamiento de esos planes comunales y regionales. Al menos yo he hecho la observación de que me parece incorrecto el aplazamiento porque no se sanciona a la municipalidad que ha hecho bien la pega versus la que no lo ha hecho. Pero no siendo la materia de este tema, creo que el oficio es autoexplicativo para efectos de poder conversarlo y posteriormente tal vez invitarla a otra reunión o trabajar en eso, algo que es materia de esta comisión. Les pediría, colegas, que demos esa discusión a posteriori para aprovechar el tiempo, porque tenemos además en el segundo punto de la tabla escuchar a los representantes del Movimiento Río San Pedro sin Salmonera, quienes viajan desde la comuna de Los Lagos, y está acá las invitadas Fernanda Ochoa y Ornella de Pablo y Alejandra Donoso. Si les parece, colegas, si no hay preguntas sobre la cuenta, pasemos directamente al primer punto de la tabla. Señor secretario. Señor presidente, corresponde continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite que regula el instrumento de conservación denominado Río Protegido y modifica la ley 19.300 en la forma que indica boletín 16.629-12. Para este efecto están invitadas la señora Contralora General de la República, la señora ministra de Medio Ambiente y el director general de Aguas. Muchas gracias, señor secretario. Para continuar en el estudio de este proyecto, nosotros habíamos invitado tanto a la señora ministra como a la Contralora, principalmente Contralora, por la discusión que nosotros estamos llevando adelante sobre esta figura. La discusión acá ha versado sobre distintos aspectos en este proyecto, principalmente si necesitamos una normativa particular o ya tenemos instrumentos que nos permitan habilitar, un poco la tesis del senador Gaona que hemos sostenido acá, que nos abrimos a esa discusión, pero principalmente queríamos poder escucharle a ustedes porque también tenemos pendientes dos reservas de caudales que se han hecho por parte de la Dirección General de Aguas y que están aún pendientes en la Contraloría, que es algo que también nos interesa o si nos ayuda a ilustrar
la discusión, más que en el texto, es en el espíritu que nosotros estamos buscando en tener esta figura a través de esta iniciativa legal. Ricardo, por favor. Solamente, bueno, aprovecho de saludar a la autoridad presente. Respecto al último punto suyo, presidente, entiendo que la Contraloría hizo unas observaciones, la Dirección General de Aguas se hizo cargo de las mismas, las volvió a mirar a la Contraloría volvió a hacer observaciones, entonces creo que está, no sé si la palabra legal correcta es la pelota, pero que está hoy día, entiendo, en el Ejecutivo esa situación. Pero sería bueno saber qué está pasando. Correcto. Señora Contralora, más allá de la discusión sobre el mérito de los antecedentes, usted ha estudiado el tema, precisamente se lo presentamos en un momento, la Dirección General de Aguas ha hecho las observaciones, o ha resuelto las observaciones, ustedes han hecho otras observaciones. Lo que nos interesa a nosotros, y también la señora ministra tiene la palabra si lo pide, es que nosotros estamos buscando la protección jurídica, el fortalecimiento de esta institución. Si es a través de este proyecto de ley que presentamos, en la cual ya hemos escuchado académicos y particularmente el senador Gaona nos dice no es necesario un proyecto de ley específico, sino que apliquemos los instrumentos que ya hay o busquemos una figura, es un poco la doctrina que el senador legítimamente ha planteado de tener no una ley específica para ríos protegidos, sino que tenemos instrumentos y por eso era pertinente lo que ustedes están avanzando en Contraloría para ver si aplica esa teoría o podemos buscar otra figura. Señora Contralora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a la comisión por habernos invitado, en particular a referirnos al proyecto de ley que regula el instrumento de conservación denominado Río Protegido y que modifica la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Nosotros trajimos una presentación, es bastante breve. En esta se describe cuál es el objetivo de este proyecto denominado Río Protegido y que hace modificaciones a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, como dijimos. En la siguiente lámina podemos ver, podemos ver que el proyecto se trata de una moción que busca consolidar el sistema adecuado y permanente de protección a los ecosistemas de río, que reconozca su importancia como ecosistemas complejos y especiales, esenciales para la existencia de otros ecosistemas y también para la vida humana, y también releva el estado crítico del estado actual en que se encuentran estos cuerpos de agua en gran parte del territorio nacional. En el artículo 1 se señala que tiene por objeto proteger y restaurar los ríos y que sean declarados como instrumentos de conservación con este nombre, Río Protegido, estableciendo su normativa general. Luego, en el artículo 3 se hace una declaración de en qué consistiría esto, que buscaría asegurar de manera permanente la protección de valores culturales, ecosistémicos, recreacionales, escénicos, entre otros, para resguardar la integridad ecosistémica de los mismos, su bienestar y contribuir a la resiliencia socioecológica de quienes habitan en torno a estos cuerpos de agua mediante acciones y medidas orientadas a su conservación, a su protección y restauración. En fin, este proyecto, en la siguiente lámina vamos a ver que tiene 10 artículos. Adicional a ello, tiene un artículo que modifica la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. También en estos 10 artículos vamos encontrando los siguientes elementos. Primero, se contempla una definición de río, espacio fluvial y río protegido. Luego señala prohibiciones y limitaciones que están relacionadas con actividades a desarrollarse en esta área protegida y también describe el establecimiento de un plan de manejo que sería su marco regulatorio. Estos artículos también establecen un procedimiento de declaración y administración del río protegido y la existencia de un inventario nacional de ríos. Finalmente, contiene disposiciones relativas a la priorización para la designación de los ríos protegidos, el reconocimiento de los ríos y espacios fluviales como instrumentos de ordenamiento territorial y la facultad de la autoridad para establecer criterios para su uso sustentable. En la siguiente lámina vamos a ver que el artículo 11 de este proyecto introduce una letra P al artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, conforme al cual la ejecución de las actividades industriales que puedan significar un cambio, una alteración física o química de los componentes bióticos a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de un río protegido tienen que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en lo formal, nosotros hacemos presente respecto de este punto
que en el artículo 10 de la Ley 19.300 ya existe una letra P, esto es una cosa muy formal, y entonces de aprobarse esta normativa tendría que disponerse que el actual literal P pase a ser Q y así sucesivamente para que haya orden en este proyecto. Es una cosa menor, pero no deja de tener importancia. En la siguiente lámina vamos a ver algunas observaciones generales que nosotros encontramos al analizar este proyecto. En primer lugar, vemos que hay una cierta confusión en los conceptos respecto de lo que se pretende definir como río protegido. Vemos que el artículo 2, en su letra C, lo define como un instrumento de conservación, integrado por un río y por todo su espacio fluvial. En cambio, el artículo 3 lo define como una declaración. Y esta diferencia entre instrumento de conservación y declaración puede afectar la determinación de la naturaleza jurídica y sus alcances. Parece avenirse más con el concepto de área protegida en los términos de la Ley 21.600. Otra observación es que el proyecto no determina cuál es el órgano o la autoridad que es competente para hacer esta declaración. Tampoco respecto de la administración del río protegido o de la fijación de cuáles son los criterios de uso sustentable. En particular, en el artículo 5 de este proyecto se señala que la declaración de río protegido puede ser de oficio o puede ser a petición de parte, pero no indica cuál es la entidad que puede iniciarlo de oficio o ante quién se solicita esta declaración cuando es a petición de parte. Por otro lado, también vemos que no se fija el procedimiento para que esta declaración, para que se efectúe esta declaración, ni quedan claramente explicitados los criterios básicos que debieran considerarse para aceptar esta declaratoria. Tampoco aparecen allí normas de coordinación con el resto de las demás instituciones que tienen potestades muy claras en la legislación sobre esta materia. Y esto es muy importante porque además esas instituciones debieran ser oídas previamente. Y en relación con lo que acabamos de señalar, el artículo 10 señala que la autoridad puede establecer criterios indicativos para el uso sustentable de los ríos, pero no determina específicamente quién es esa autoridad, ni señala cuáles serán los criterios y si serán vinculantes o no. Esas son algunas observaciones. En la siguiente lámina vamos a ver en relación al artículo 6. Este artículo en el proyecto dispone planes de manejo y estos pueden dividirse en varios programas que traten funciones específicas, tales como conservación, uso público, uso sostenible, investigación científica, etc. Pero no se precisa la entidad específica que va a estar encargada de confeccionar estos planes, ni tampoco alude a qué otros organismos, autoridades o miembros de la sociedad civil podrían participar, como tampoco fija o define el órgano a cargo de la administración o supervisión de dicho plan. Enseguida, en la autorización de desarrollo de las actividades de uso sustentable, el artículo 4 de este proyecto remite o reenvía a la definición del artículo 3, número 32 de la Ley 21.600, que alude a la utilización de componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales o futuras. Sin embargo, ese artículo 4 agrega que este desarrollo se permitirá, comillas, siempre que no pongan en riesgo las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Pero esto aparece como un requisito adicional, un tanto redundante, atendida a la propia definición del uso sustentable que contiene la norma. En la siguiente lámina vamos a ver algunas observaciones en relación al artículo 7, que se refiere a la reserva de caudal que puede declararse para fines de preservación ecosistémica, que está establecida en el artículo 147 bis del Código de Aguas. Esto podría implicar restringir o limitar derechos de aguas que ya están constituidos conforme a esa normativa. Y de esta misma manera, nosotros vemos que no hay normas transitorias en este proyecto que regulen los efectos de las disposiciones en el tiempo, en relación con proyectos o con actividades que ya existen y que ya están autorizadas o cuyas autorizaciones están actualmente en trámite. No queda claro entonces cómo se van a compatibilizar las nuevas restricciones que impone esta declaración de río protegido que se proyecta con los derechos de agua que ya están otorgados u otros derechos de los particulares. A su turno, en cuanto al inventario nacional de ríos, no se precisa el concepto de protegidos allí, que está contemplado en el artículo 8 del proyecto. Falta especificar la autoridad a cargo de aquel. También hay que especificar la finalidad y los efectos.
Finalmente, en este punto se debe analizar y evaluar qué mecanismo de participación ciudadana y consulta previa correspondería establecer, así como realizar un proceso de consulta indígena si es que así correspondiere. Pero todas esas cosas tienen que ser definidas en este proyecto para que quede armónico. En la siguiente lámina, entonces, vemos que es necesario que este proyecto ordene algunos puntos porque no contiene remisiones a materias específicas que corresponden al nivel reglamentario. Y es necesario que en este tipo de proyectos se defina qué materias van a ser tratadas por los reglamentos. Por otro lado, este proyecto no tiene la posibilidad de que eventualmente esta categorización de ríos pueda quedar sin efecto. De modo que, en principio, una vez que ingresa un cauce a la categoría de río protegido, esta medida ya sería irreversible porque la legislación no establece un mecanismo para dejarlo sin efecto, en este proyecto al menos. Y tampoco se observan normas que armonicen un curso de agua categorizado como río protegido con otras actividades que son relevantes. Por ejemplo, las obras públicas, los cruces de caminos, los enrocamientos para evitar inundaciones y desbordes, o para el abastecimiento de la población o para el uso agrícola. En la siguiente lámina vamos a ver que es importante también que en el ordenamiento jurídico nosotros advertimos la existencia de múltiples normas que regulan esta materia y diversas entidades que ya existen y que tienen facultades interpretativas o de fiscalización. Por ejemplo, la propia Contraloría General interpreta estas normas, la Dirección General de Agua, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, todos tienen competencias en esta materia. Y esto no se aviene con los principios de certeza y de seguridad jurídica, que no esté claro cuáles son las instituciones que van a participar de esta declaratoria de río protegido, con qué atribuciones, y no está armonizado con las facultades que ya existen para estas instituciones allí mencionadas. Y por esta misma materia, por esta misma razón, entonces hacemos presente que hay que armonizar este proyecto con el Código de Aguas y con la Ley 21.600, teniendo presente, por supuesto, las normas constitucionales también sobre derechos adquiridos en esta materia y la preceptiva especial que regula la construcción de obras públicas, que también incide en los cuerpos de agua como el que estamos analizando. En la siguiente lámina vamos a ver algunas normas que tenemos que tener presente al analizar este proyecto en el Código de Aguas. En primer lugar, el caudal ecológico mínimo, toda vez que aquí se faculta a la DGAC establecer un caudal ecológico mínimo respecto de aquellos derechos existentes en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad. También hay que tener a la vista y la interacción con este proyecto de las normas sobre reserva de caudales para fines de preservación ecosistémica que están en el artículo 147 bis del Código. Enseguida, en la siguiente lámina, también los derechos in situ que están en el artículo 129.1 del Código, el uso de agua para consumo humano, saneamiento, uso doméstico y subsistencia en el artículo 5 bis del Código de Aguas y el registro de aguas del artículo 122 que dispone que la DGA debe llevar un catastro público de aguas. Todas estas normas se tienen que armonizar con este proyecto para que no haya interacciones que generen algunos problemas. Y en la siguiente lámina vamos a ver algunas propuestas específicas que nosotros, por supuesto, sometemos a la aprobación de los poderes colegisladores, son solo propuestas. En el artículo 24 de la Ley 21.600 se dispone que el sistema de información de biodiversidad va a contener los inventarios de los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, continentales, incluyendo los humedales y glaciares. Y por lo tanto, nosotros proponemos que se evalúe incluir la declaración de río protegido en ese marco legal que ya existe, como área protegida de naturaleza fluvial, a fin de que la norma sea coherente con ese cuerpo normativo y quede bajo la acción operativa del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ya fue creado en la Ley 21.600. Asimismo, hacemos presente que se debe tener especial consideración en armonizar esta regulación con las normas del Código de Aguas que ya expusimos. Y para concluir, en la siguiente lámina, entonces, vemos que la creación de esta categoría de río protegido, por supuesto, es de naturaleza legislativa, si es que le corresponde a los poderes colegisladores evaluarlo, pero nosotros hacemos presente que hay que considerar el efecto que va a tener si la actual legislación es suficiente para lograr los objetivos perseguidos por este mismo proyecto de ley y si en realidad es necesaria o no la creación de esta figura. En particular,
y de manera separada del resto de la regulación que ya existe sobre la materia, o si en realidad solo bastaría con modificar algunos cuerpos legales, como la Ley 21.600, para lograr el mismo objetivo. Ahora bien, en el caso que se cree esta nueva categoría, hacemos presente que se debe tener a la vista la legislación ya vigente para que la normativa resultante sea armónica, como hemos dicho, y debe revisarse pormenorizadamente la legislación del Código de Aguas, otros textos normativos que hemos citado, las potestades actuales de la Dirección General de Aguas, del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, de la Superintendencia de Medio Ambiente y también las atribuciones de la Contraloría en esta materia. También debería preverse cómo se va a armonizar esta categoría con los derechos ya adquiridos por los particulares a fin de no incurrir en vicios de inconstitucionalidad por afectación de los derechos de propiedad, y también fijar la forma en cómo se va a compatibilizar esta categoría de río protegido con otras actividades que son muy relevantes, como ocurre con las obras públicas que afectan o impactan o condicionan el caudal de un río. Muchísimas gracias, señor presidente. Quedamos atentos a las consultas que pudieran tener los señores parlamentarios. Muchas gracias, señora Contralora, por la exposición. Ofrezco la palabra a algunos invitados, a nuestro director general de Agua o ministra. Si no hay intervenciones de las autoridades, le ofrezco la palabra al senador Gaona. Gracias, presidente. De la exposición de la señora Contralora, por lo menos a mí me queda meridianamente claro que tenemos dos opciones, digamos. La posibilidad de poder modificar cuerpos legales existentes y poder cubrir esos supuestos vacíos que hay respecto a la protección de los cauces de río o de los cursos fluviales, o derechamente desarrollar una nueva categoría o una nueva ley para proteger un ecosistema específico. Tal como yo lo he señalado, presidente, a lo largo de todas estas sesiones que hemos analizado este proyecto de ley, a mí lo que me preocupa es que estemos pensando en desarrollar legislaciones específicas para cada ecosistema. Estamos pensando en ley de protección de los glaciares, ley de protección de los ríos, después puede ser ley del borde costero, ley de esto otro, en fin. Nos pasa en salud, que en definitiva incluso se empieza a legislar por enfermedades específicas, presidente. Entonces, bueno, licencia médica, otro caso, pero que además debiéramos legislar y está comprometido por el Poder Ejecutivo haber ingresado un proyecto ahora al 31 de mayo, creo que es el plazo final, si no me equivoco, o el 30 de junio. Bueno. Entonces, a mí me da la impresión, presidente, que debiéramos hacer el esfuerzo de identificar dentro del actual marco normativo que tenemos, que es bastante robusto en temas medioambientales. Está la Ley Marco de Acción por el Cambio Climático, está la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, está la Ley del CERNAFOR, está la Ley de Humedales, está la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente, la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Hay un cuerpo normativo robusto y me da la impresión de que lo que deberíamos hacer es estudiar específicamente qué falta para que los ríos tengan una mayor protección, porque además tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que cualquier actividad que se haga sobre algún ecosistema y que tenga impacto significativo tiene que evaluarse, hay todo un procedimiento. Entonces, además está el Código de Aguas también, que forma parte de todo esto. Entonces, presidente, yo creo que tenemos que tomar una definición de si efectivamente hacemos un cuerpo legal nuevo para un ecosistema en particular o definitivamente lo que hacemos es aquellas cosas que nosotros creemos que debieran complementarse, se complementen en los cuerpos legales existentes. Por economía legislativa y racionalidad legislativa y eficiencia, a mí me parece que esto debiera ser lo segundo, es decir, modificar cuerpos legales existentes y no crear una nueva ley para cada ecosistema que nosotros creamos que deba protegerse más allá cuando efectivamente pudiésemos protegerlo en los actuales cuerpos vigentes. Eso, presidente, y eso es lo que yo desprendo de la presentación que hace la señora Contralora y me da la impresión de que es lo que debiéramos hacer en salud también, porque hay ley para, ahora creo que para la endometriosis, ahora también para, en fin, no recuerdo en este minuto, pero hay varios cuerpos legales, enfermedad por enfermedad, en fin, entonces, y esto, guardando las proporciones, por supuesto, esto de ir ecosistema por ecosistema puede ser un sinfín de cosas y en realidad que tendería más a poder entramar más la cosa
y generar toda esta dificultad incluso de coordinación entre los servicios públicos, y quién debe fiscalizar, quién no debe. Por ahí yo creo que debería ir más que en un cuerpo legal específico, presidente. Gracias. No, antes de darle la palabra al senador Lago, solo un tema de referencia, porque somos autores de la iniciativa y no lo expliqué, Contralora. Esta es una iniciativa que es una moción parlamentaria. Nosotros obviamente no tenemos facultades en términos de otorgar facultades a distintos órganos, por eso es bastante declarativo. Eso es la generación de un debate más que el articulado, el mérito en cada uno. Por eso es esa técnica legislativa para salvar la admisibilidad desde el punto de vista competencial. Senador. Yo lo definiría más bien como estrategia legislativa, más que técnica. Es una estrategia para tratar de... Bueno, llámele como quiere. No, es que las palabras construyen realidades. Ya, ahí voy al tiro de ese punto. Senador Gaona, espérese un segundo, le voy a responder todo eso. Mire, primero quiero agradecer la presencia de la autoridad y la presentación de la señora Contralora, que hace un esfuerzo bien genuino de entrar al proyecto como lo haría una Contraloría General de la República, buscando la falencia, los vacíos, cómo conversa con el resto del sistema jurídico, con las atribuciones, etcétera, y está todo bien y bienvenido. ¿Ya? Ratifica que la decisión de algunos de contar con su aporte desde la Contraloría General no está bien. ¿Ya? Creo que es importante el punto que hizo el presidente de la Comisión. Si hacíamos todo lo que habría que haber hecho, tal vez habría tenido varias inadmisibilidades y ahí habría quedado el proyecto en un cajón. Tercero, y ahondando ya, porque acá había un tema de fondo que yo cuando lo planteó el senador Gaona, creo que hace fue como 5 o 6 sesiones atrás, sí. le encontré razón desde el punto de vista de la aproximación. Es necesario inventar cosas o crear instrumentos paralelos cuando tenemos una estructura base que nos permitiría tal vez una plataforma, un chasis sobre el cual ir generando mayor legislación o contenido normativo a partir de un chasis que ya existe. Pero lo que quiero, y esto para tratar de explicar por qué entonces uno se va con esta especificación, estas especificidades. Primero porque a veces, y lo digo bien cándidamente, obtiene mayor impacto comunicacional que tratar de hacer una reforma dentro de un artículo de las categorías que establezca el artículo 6, inciso segundo, letra B del numeral 4, que incluye un nuevo numeral 5 romano. Puede que capte menos la atención de decir tengo un instrumento normativo propio, ¿ya? Y que le habla en consecuencia a un sector que sí está preocupado del tema, que es su tema, su caballito de batalla, su lucha, tratando de explicar por qué ocurre esto. Pero hay temas más de fondo, que es que a veces, y la experiencia indica, es que cuando queremos abordar temas que no sean así específicos, lo que nos encontramos te dicen, mire, ¿por qué no hacemos la modificación general de la ley? Y ahí entonces usted ha escuchado hablar del concepto de la ley corta. ¿Por qué caemos en la ley corta? Porque no nos da para la ley larga, que es la que habría que hacer. Y la ley corta, en consecuencia, se aboca a un tema específico para resolver un tema en particular y que no siempre termina resolviendo ninguno de los temas de fondo. Ley de borde costero, concesiones marítimas. La que está presente hoy día en esta comisión, ¿qué es lo que persigue? Básicamente un impulso fiscal económico dentro del pacto fiscal, que yo lo comparto, pero aquí todos los que vinieron a presentar sobre este proyecto de ley, lo último que les importaba era el impacto fiscal del crecimiento económico y actividad económica y era cómo conversa los distintos instrumentos, si son concesiones para explotar, si son para turismo, cómo conversa con la protección de la biodiversidad, qué hacemos con la desalinizadora, qué hacemos con las propiedades, qué hacemos... ¿Para qué le explico a usted? Ya, ese engendro, entonces, lo otro es, entonces está, después viene, se hace la modificación, tenemos el SVAP, tenemos todas estas cosas, reglamento, hay que dictar los reglamentos. Entonces después tenemos que pasar leyes para postergar la entrada en vigencia de los reglamentos. Entonces toda esa alternativa, no, y, bueno, y después la regalona del senador Durresti última, porque creo que tiene razón en eso, ¿ya? Y de hecho va a haber lo vamos a abordar en la semana esto en la tabla del Senado, es que se pasa una ley miscelánea con distintas alternativas y entre la miscelánea se introducen a veces temas que generan que pasan a llevar atribuciones de comisión, etcétera. Entonces, ante esa pleyade de excepciones y argumentos, voy con mi proyecto propio y vamos si pasa y vamos como esto para tratar de explicar la racionalidad y que el senador Gaona, entendiendo la racionalidad del senador Gaona. Entonces a mí me encantaría, usted haga una propuesta concreta,
que señala acá el artículo 24 de la ley 20.600, dispone que el sistema de información de la diversidad, bla, bla. O sea, ahí podríamos introducir la categoría río protegido. Y yo ni he hablado con el senador Turresti, que somos emocionantes, me la compro de una esa. ¿Ah? De todas maneras hay que hacer una serie de ¿cómo se llama?, de precisiones para que converse, porque no basta con que lo metan en ese artículo, esto, pero entiendo el punto. Pero yo hago toda esta aproximación para explicar el por qué ocurre esto. Entonces tenemos la decisión de leyes de modificación integrales, fracasan, inestimables leyes cortas, ¿ya? Después tenemos la postergación de los reglamentos que hacen que no entren en vigor. En consecuencia, si no está redactado toda la ley, a veces mi río protegido puede quedar desprotegido ¿hasta cuándo? No, espérate que dictemos los reglamentos antes de introducirle la modificación del artículo 24 de la ley 20.600. No sé, ya. Entonces, eso explica por qué tenemos esto. Y porque además siento que a veces las necesidades de protección del ecosistema, de la biodiversidad, son muy fuertes y nuestra capacidad de avanzar se hace más lenta, más burocrática y hay muchos intereses que conciliar. Entonces, eso para explicar, entendiendo que yo no me allano, no sé si opinará el senador Turresti, a buscar una fórmula dentro de la institucionalidad que ya existe. Ahora, entonces eso me va a ayudar con los plazos, etcétera. Yo lo dejaría hasta acá ahora y le agradezco los comentarios de buena fe. Más allá que el proyecto quedó bien destruido. Pero Sergio. No. Y claro, que un poco por su intervención, presidente, lo que yo trato de especificar esto de que acabemos un poquito con esto, que como que en el camino se arregla la carga. O sea, en el fondo hagamos una cuestión bien hecha al tiro, como lo hicimos con la 19.300. ¿Entiendes? Que está después, ¿me entiendes? Eso un poco, porque además, y un ejemplo que ha generado estas dificultades es la ley de humedales, por ejemplo. Que tenemos hartas dificultades porque se declaran los humedales y vienen los recursos judiciales y al final los polígonos son muy grandes, no está bien todo especificado y vamos retrocediendo y finalmente no avanza la protección de ciertos humedales. Entonces, por eso, esto de ir en el camino arreglando la carga, yo no sé qué tan válido sea, por lo menos en algunos proyectos que son un poco más, pensando además que tenemos una legislación medioambiental, yo diría, robusta y ejemplo para muchos países del mundo. Yo conozco hartas legislaciones ambientales, por lo menos de vista o de lectura rápida. Nosotros tenemos un sistema bastante más robusto que bastantes países del mundo. Entonces, en ese sentido, yo trataría de ir viendo cómo, perdónenme la insistencia o la majadería quizás, de ver dónde, quizás eso va a ser más rápido, más fácil que esto, porque además hay muchas cosas de lo que planteó la señora Contralora que para poder complementar el proyecto necesitamos la iniciativa y las indicaciones del Ejecutivo. Y yo no sé si el Ejecutivo está tan dispuesto a eso también. Entonces, eso. Sergio, recogiendo las inquietudes y, Contralora, agradezco absolutamente su presentación porque es rigurosa en la revisión del articulado. Yo le hago la prevención que el articulado lo trabajamos principalmente porque creemos que está dentro de nuestras atribuciones. Solo un tema a propósito de los humedales que no puedo dejarlo pasar, estimados colegas. Yo les recomiendo a quienes siguen esta discusión que revisen la causa ROL 18.509-2024 de la Corte Suprema, quien conociendo en recurso de queja dicta un interesante fallo a propósito de los humedales urbanos y que corrige una normativa del Tercer Tribunal Ambiental a propósito de los humedales urbanos y consulta indígena y otros aspectos. Es muy relevante desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de lo que se lleva adelante. Para poder liberar principalmente a la Contralora, que sé que tiene después una larga jornada a las 2 en una comisión específica y que vaya un reconocimiento, Contralora, por el trabajo realizado de usted como órgano Contralor respecto de las licencias, y lo digo en mi calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, pero en mi calidad de senador, felicitaciones que la Contraloría haga el trabajo de esa naturaleza, cosa que desgraciadamente otros servicios no hicieron. Pero muy bien en lo que usted corresponde y su institución. Pero para poder cerrar el punto en esto, inmediatamente, Francisco, yo creo que usted da en el clavo principalmente con esta propuesta que señala que en definitiva tenemos que trabajar en incluir en la declaración de río protegido en el marco de una
modificación a la 21.600 como una categoría. Tomando en consideración que está la ministra de Medio Ambiente y está el director general de Agua, quien ha llevado esos dos declaratorias particulares de ríos protegidos, que usted hace un análisis también de eso y que lo hemos revisado acá porque ha estado permanentemente el director y sus equipos, lo que nosotros buscamos es tener un instrumento que la entidad río, no solo el agua, el recurso hídrico, código de agua, sino el río sea protegido. Escuchamos acá una serie de académicos sobre legislación comparada, principalmente el reconocimiento de ríos salvajes, ríos prístinos, distintas categorías de legislación comparada que se utiliza en otras legislaciones para proteger estos cursos, no solo el recurso hídrico, y me parece bien la técnica que usted sugiere de avanzar por esa norma. Y ahí darle la palabra a la señora ministra por dos cosas. Una, sobre eso, si el Ejecutivo, si corresponde en el patrocinio, poder incorporar esta modificación a la 21.600, ya que le estamos haciendo modificación y postergando plazos y otro tipo de situaciones, creo que a través de una ley se puede discutir porque se puede perfeccionar e incorporar estos ecosistemas, cumpliendo la doctrina que decía Sergio de no llenarnos de leyes específicas, sino modificar algo en un listado que nos faltó una categoría o una situación que creo que es legislativamente es mucho más conducente. Y lo segundo, ministra, no es para ahora, pero creo que es relevante el oficio que envió la Contralora y que se da cuenta respecto de las sanciones de los alcaldes en el proceso del plan comunal de cambio climático. Usted además nos ayudó mucho a nosotros como experta en ese tiempo en la ley. Me dice acá el secretario que fue una indicación que se metió en la Cámara de Diputados, no fue una discusión del todo amplia, pero creo que la Contralora advierte bien esa situación, y más aún ahora que se ha pedido un aplazamiento de los plazos. Entonces, eso como para el final, pero principalmente para liberarlas también y escuchar nuestra segunda parte de la intervención. ¿De qué manera, ministra, podríamos recoger esta sugerencia que hacen las propuestas, el punto 1 y 2 de las propuestas, la Contralora, para efectos de poder tomar un curso de acción en nuestra comisión? Sí. Sí, presidente, por su intermedio los saludo a usted y a los senadores presentes. A ver, yo creo que la presentación de la Contralora fue muy clara y entiendo que también coincide con otras presentaciones en dos aspectos sustanciales, y es que cualquier avance en protección de río tiene que, en particular, armonizarse con disposiciones que ya están en el Código de Agua y en la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esos son los dos cuerpos legales principales acá, no sé si los únicos, pero principales. Y por lo tanto corresponde hacer ese análisis que ya está esbozado en la presentación de la Contralora, de ver cómo se podría armonizar, qué cosas ya existen, etcétera, pero eso obviamente va a requerir de un trabajo que tendría que realizarse en un momento en que, recordemos, como ustedes ya bien lo adelantaron, es que la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Área Protegida está en plena implementación, está en este momento el desarrollo de los reglamentos, y tendríamos que ver entonces también cómo conversa una posible modificación o evaluación, si es que eso fuese necesario, con la dictación actual, el trabajo que estamos haciendo de dictación de reglamento. Gracias, ministra. Esperamos esa conversación, porque es importante, si hay patrocinio de esa situación. Yo creo que podemos, digamos, compartirlo, poder dar esa discusión en el marco del criterio que ha señalado Sergio, y sin perjuicio de eso también poder avanzar en lo que, bueno, va por la vía de la Contraloría,
la toma de razón de los decretos de reserva caudal que ha enviado la Dirección General de Agua. Sobre lo mismo, Sergio, para liberar a nuestra invitada y poder pasar a escuchar al... Yo entendí, presidente, que usted le consultó a la señora ministra, por su intermedio, presidente, yo entendí que le consultó a la señora ministra respecto al tema del vacío legal que hace mención la Contralora, y usted se refirió al proyecto general, porque claro, que parece que lo que señala la señora Contralora es que está incorporado la sanción a los alcaldes, pero no está definido quién tiene que implementar esto, digamos, y quién tendría esa facultad. Ahora, como eso es lo que plantea la Contralora, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, yo le pregunto a la señora ministra, la primera pregunta que le hace el senador Turresti, es si el Ejecutivo está disponible para corregir lo que señala la Contraloría en este cuerpo legal. Ministra, antes de... Para que tenga efecto lo que dice la ley. Ministra, ¿no? me informa acá mi asesora, esta respuesta de la Contralora es un oficio que mandamos nosotros, que enviamos y a propósito de las direcciones de los gobiernos regionales y los municipios. Entonces, sería bueno también saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar una norma, vamos también a redactar, porque nosotros no tenemos facultades también para poder establecerle al municipio la sanción tal o cual. Eso. Contralora y ministra. Muchas gracias, presidente. En relación a este oficio que nosotros enviamos en respuesta a esta honorable comisión, que describe un vacío en la Ley 21.455, Ley de Marco de Cambio Climático, les quiero hacer presente que nosotros en estos instrumentos nuevos que estamos elaborando, que son los consolidados de información circularizada, que en este momento la ciudadanía los ha conocido a propósito de licencias médicas, nosotros también hicimos un SIC hace muy poquito, que es el número 8, que justamente tiene que ver con estos planes de acción comunal de cambio climático. Un SIC es la consolidación de información oficial de distintas instituciones públicas. Nosotros la consolidamos y la presentamos en un documento, en una plana, como una infografía donde está toda la información, porque la ciudadanía y las personas además están ocupadas, no alcanzan a leer un informe de 100 páginas. En una plana se muestra toda la información relevante. Entonces, el 8, el circularizado número 8, el SIC 8 que está en nuestra página web, precisamente se refiere a la cantidad de municipalidades que tienen elaborados sus planes de acción de cambio climático, que son de las 345, solo 22. Entonces, 147 entidades edilicias recién habían iniciado el proceso de elaboración de estos instrumentos, que es el 43%, 31%, o sea, 107 no lo habían siquiera iniciado, y teníamos 49 municipalidades que nos dijeron, cuando nosotros consolidamos esta información y la requerimos, que estaban dando inicio al proceso y estaban en alguna etapa de avance, pero en el fondo tenemos 107 que ni siquiera lo han comenzado. Luego, en ese mismo SIC está el detalle de en qué etapa están. Las que dicen que han avanzado algo, fuimos viendo en qué etapa están. Y el 69% estaba en preparación. En el fondo, esto muestra en una sola lámina cuál es el estado a nivel comunal. Pero también tenemos otro SIC, que lo emitimos antes, que muestra la situación de los gobiernos regionales, a nivel regional. Entonces, es bien interesante y nosotros, a raíz de este SIC y de la consulta que nos hizo la comisión, nosotros hacemos presente de que hay un vacío porque no queda claro en la norma a quién le corresponde iniciar los procedimientos sancionatorios respecto del alcalde que no ha cumplido con dictar el plan de acción comunal de cambio climático. Entonces, hicimos las dos cosas. Presentamos cómo es el estado del arte en la materia, cuántos municipios han avanzado y en qué etapa están, y hicimos presente de que está este vacío normativo. Muchas gracias, presidente. Gracias, Contralora. Señora ministra. Sí, muchas gracias también. Aprendí acá recién. Recordemos de que uno de los instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático que también nosotros tenemos que hacerle llegar al Congreso es el RANC, que es el Reporte de Acción Climática, y nosotros se lo presentamos en el Senado en el mes de enero, y ahí también hicimos nosotros un resumen hasta diciembre en que iban todos los instrumentos. Los instrumentos hay algunos que son a nivel ministerial, que son los planes sectoriales, la NDC, la Estrategia Climática a Largo Plazo y el Plan Nacional de Adaptación. Después vienen los 16 instrumentos regionales, que son
cada región tiene que elaborar sus planes regionales de acción climática y después vienen los municipales y adicionalmente los 101 instrumentos de los planes de recursos hídricos. Son como 500 instrumentos que mandata la ley de no solamente de elaborar, sino que recordemos que esta ley tiene una lógica que los instrumentos se tienen que ir actualizando cada cierto tiempo y tienen que ir mejorando. Son como 500 instrumentos. A la vista de que la lógica o así como fue diseñado, obviamente lo primero que uno debería tener son los planes regionales. Y desde ahí, a partir de que existe el plan regional que hace un análisis para la región, de ahí ayudar a los municipios a que tengan un instrumento que sea coherente con la región y que sean más livianos también, porque entendemos de que no le podemos dar a los municipios una tarea demasiado pesada en una cantidad muy grande de instrumentos que nosotros queremos que exista acción más que elaboración de instrumentos. Pero tiene que haber una coordinación coherente, lógica. Y es por esa razón, entendiendo de que los planes regionales están todos en etapa ya, o están finalizados, o sea, existen o están terminándose, es que en la ley miscelánea propusimos de que se les diera un año más a los municipios. Un año más, entendiendo de que había muchos que estaban atrasados, de que lo lógico es que el plan regional primero exista y también considerando de que hay muchos municipios que tienen alcaldes, alcaldesas nuevos. Y por lo tanto un año nos parecía como razonable para que cumplieran con su obligación, no dando demasiado tiempo para que si no también se diluye la responsabilidad de tener esos planes, pero nos parecía razonables darles un año más y también nosotros hemos ayudado a todos los municipios y también junto con la Subdere a que puedan elaborar estos planes. No es que lo estemos dejando solos, sino que ha habido un esfuerzo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, pues está aprobada en la ley miscelánea. Sí, claro, pero nos parecía razonable. Sí. Gracias, ministra. Solo aclarar, en la ley miscelánea, lo conversamos con la ministra, yo entiendo que podía haber un plazo de planteamiento. Lo que yo observé en la ley miscelánea, y ya que está la Contralora acá, porque espero que el Gobierno recoja en que se modificaron normas de fondo a través de una ley miscelánea, solo pasando por la Comisión de Hacienda, algo que es claramente vulneratorio del principio de buena fe, principio de no regresión, una serie de principios, porque no puedes en una ley miscelánea, uno puede entender, y la ministra lo conversamos, de entender si los municipios no alcanzaron a hacerlo, tú dices, bueno, acá, por tal o cual situación, faltó, es más profundo, no estaba el regional, no puedo hacer el comunal, está bien y por eso oficiamos en esto, pero lo que yo he objetado de fondo es en la ley miscelánea que se incorpore en situación que el Tribunal Constitucional ha reparado, que tú en una ley miscelánea no puedes incorporar todo tipo de cambios eludiendo la discusión de fondo y en las comisiones especializadas. Eso. Incluso se iba a modificar, no sé, el tema, yo lo que le decía a la ministra, para no presentar la ley de aborto, incorpórenla ahí también y la sacamos, para que vamos a discutir el tema de fondo o modificar situaciones de esa naturaleza. Podemos llegar a ese absurdo de ya sea incorporar normas o modificar normas que son de fondo. Yo no me imagino que a través de una miscelánea se va a modificar, no sé, el estatuto administrativo o normas, que claramente hay normas que uno puede entender que... entonces, ese es el tema de fondo, así como nosotros hemos recogido acá el principio que señala el senador Gaona, que no podemos llenarnos de modificaciones de leyes para tal enfermedad o para tal ecosistema, una ley, que está bien. También yo creo que hay que reivindicar que no podemos a través de una ley miscelánea en que adecua a plazo resolver temas de fondo en que no pasan por las comisiones especializadas y que no hay un debate. Así que eso. ¿Qué les parece que estamos, Sergio, solo por un tema que, solo digo que a las 2 nosotros tenemos que incorporar y la Secretaría tiene que pasar a la Comisión de Salud? Entonces, tenemos un tema... No, presidente,
Ya, pero quedan comisiones. Yo lo que quiero, voy a suspender un minuto para liberar a la Contralora y a los equipos de la Contraloría y Dirección General de Agua. No, yo le pediría al Director General de Agua que se quede un poco para escuchar la presentación y, ministra, también si podemos escuchar a los invitados. Suspendemos un minuto para despedir al equipo de la Contraloría. La sesión. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es escuchar a los representantes del movimiento Río San Pedro sin salmoneras, quienes se refieren al posible impacto del proyecto de piscicultura aprobado en el río San Pedro, comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. Saludar a Fernanda Ochoa, Ornella de Pablo y Alejandra Donoso. Le pido que la exposición sea el más breve para poder hacer una discusión, para poder hacer las preguntas y junto con dejar a disposición las presentaciones, que eso se incorporan al acta de la comisión, y poder tomar algún acuerdo o alguna petición, considerando que está la señora ministra de Medio Ambiente y el director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Fernanda tiene la palabra, o Ornella. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradecemos la invitación realizada por el presidente de la comisión, al senador Alfonso Durresti, y por supuesto a todos los senadores que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Fernanda Ochoa y junto a Ornella de Pablo, vocera del movimiento, y Alejandra Donoso de la ONG Defensoría Ambiental, venimos a exponer un complejo conflicto socioambiental que involucra a los habitantes de la comuna de Los Lagos y, por qué no decirlo, de la región de Los Ríos, así como también a un importante, pero a su vez frágil y sensible ecosistema como lo es el río San Pedro. La presentación tiene 3 secciones principalmente. Voy a resumir brevemente los principales atributos de nuestro río, la amenaza y la descripción de este proyecto y los impactos y el conflicto socioambiental que esto ha generado. Bueno, el río San Pedro es un elemento central de la identidad local, tanto de la comuna de Los Lagos como de la región de Los Ríos, llamado también Guasalafquén, un territorio sagrado para el pueblo mapuche. Es parte de una cuenca binacional que nace en el lago Lácar y atravesando lagos tanto de Argentina como de nuestro país, desemboca sus aguas a través del río Valdivia en la bahía de Corral. El río San Pedro comprende una longitud de 42 kilómetros que nace en el lago Riñihue y luego de la confluencia con el río Quinchilca cambia su nombre al famoso y conocido río Calle Calle. En sí, el río San Pedro, como parte fundamental de este corredor biológico, y está declarado bajo la norma secundaria de calidad ambiental que recientemente entró en vigencia a fines de enero de este año, como el tramo de la cuenca más prístino de toda la cuenca del río Valdivia. Y esto responde también a que es el río más biodiverso en todo el país, con peces nativos y con, por supuesto, un alto porcentaje de endemismo y de microendemismo, lo cual evidencia lo sensible de este ecosistema y también un componente fundamental en el equilibrio ecológico de toda la cuenca del río Valdivia. Así,
respetando y acogiendo la importancia ecosistémica y cultural que tiene el río San Pedro, está en proceso su declaratoria como área protegida, así como también en conversaciones como reserva de caudal para los servicios ecosistémicos acuáticos, que también responde a poder poner en valor y proteger este ecosistema que es fundamental tanto para la comunidad como también para el ecosistema de toda la región de los ríos, la verdad. Y también, por supuesto, el atractivo turístico que implica el río San Pedro forma parte del destino Cuatro Ríos de Cernatur y ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 15 años del desarrollo de deporte aventura, como es el rafting, el kayak, por sus hermosos paisajes, por supuesto, y por sus ecosistémicos acuáticos únicos. En sí, el río San Pedro no ha estado exento de amenazas. Ya por 14 años, desde el año 2008, estuvimos en una incansable lucha ciudadana, así junto también con la academia, para proteger el río San Pedro de un proyecto de la empresa Colbún, que finalmente fue desistido en el año 2022. Pero ahora en el 2024 nos encontramos con una nueva amenaza que lleva por nombre Día Río San Pedro, también conocido como piscicultura Los Ciruelos, del titular Salmones Antártica. A continuación, en breve, voy a presentar algunos detalles del permiso ambiental que cuenta este proyecto y que se puede revisar en la resolución exenta bastante antigua del año 2008 en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Muy en breve, este proyecto consiste en una piscicultura de flujo abierto, que en palabras muy sencillas significa que todo el agua utilizada, que es captada desde el río San Pedro, utilizada en este proceso productivo, es devuelta al cauce natural, que en este caso es el río San Pedro. En sí, aquí detallamos algunos de los aspectos generales del proyecto, técnicos, para también dimensionar la magnitud de este proyecto. En sí consiste en una piscicultura para la producción de salmónidos en etapa inicial de crecimiento, de ovas, alevines y smolt. Contempla la instalación de 400 bateas y 300 estanques de distintos diámetros y, como decía anteriormente, con el uso del agua dulce del río San Pedro, una producción esperada de aproximadamente 900 toneladas al quinto año de producción y que cuenta con derechos de agua no consultivos por 15 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué este valor es importante? Porque si bien el río San Pedro es famoso por su gran caudal, que puede bordear hasta los 350 metros cúbicos por segundo, en época estival o también en los meses de abril y mayo puede bajar hasta entre 60 y 90 metros cúbicos por segundo. Por ende, el porcentaje de 15 metros cúbicos por segundo, si se utilizaran para este proceso productivo, podría afectar en gran medida el equilibrio ecológico de este ecosistema. Por otro lado, el punto de restitución de las aguas utilizadas que se utilizarían en este proceso productivo serían devueltas a 100 metros río arriba de una zona altamente concurrida por la población, de una playa conocida para tanto la comuna de Los Lagos como para la región de Los Ríos. Bueno, la superficie construida es de 5,2 hectáreas y que contempla una vida útil indefinida según lo que se detalla en la resolución de calificación ambiental. El proceso de tratamiento de las aguas es un sistema básico, primario, que netamente capta, es un tratamiento mecánico, ¿cierto?, a través de filtros rotatorios, una tecnología bastante obsoleta, porque como decía anteriormente, este proyecto fue aprobado en el año 2008. Todo el excedente de fecas de alimentos no consumidos que queden en los estanques de acumulación serían trasladados a una planta de tratamientos en Puerto Montt, lo cual por supuesto implica un traslado de camiones con alta frecuencia que llegan hasta 30 camiones a la semana en una zona de una ruta interurbana que es principalmente utilizada con fines turísticos y habitacionales, por supuesto. A continuación, la vocera de nuestro movimiento va a presentar los detalles de la ubicación y los impactos del proyecto que nosotros como movimiento visibilizamos. Buenas tardes a todos los presentes. Me sumo a las palabras de Fernanda de agradecimiento al presidente de esta comisión que nos invitó en esta instancia. Estos diálogos son necesarios. Si estamos aquí hoy, venimos desde cerca de Valdivia, de la comuna de Los Lagos, es principalmente porque queremos proteger nuestro hogar. Queremos proteger el agua que bebemos y queremos proteger el río más biodiverso de este país.
Este proyecto de piscicultura que comentaba Fernanda se ubica a 12 kilómetros de la comuna de Los Lagos, en la ruta T39 que conecta la comuna de Los Lagos en dirección hacia la comuna de Panguipulli. Dale, no. Dentro de los mayores impactos dentro de todos los impactos que presenta este proyecto, se encuentra la contaminación del agua con desechos de comida, de restos de comida no consumida, heces y peces muertos. Esto es particularmente grave, dado que al menos la comuna de Los Lagos se abastece en un 100% del agua del río San Pedro para el consumo humano. Esto también es relevante porque el río San Pedro es parte de la cuenca del río Valdivia, por ende es afluente del río Calle Calle. Esto quiere decir que no solamente se abastece de agua en la comuna de Los Lagos, sino que también Valdivia, que en periodo estival alcanza hasta un 70% del agua que se debe consumir por parte de esta ciudad. Esto es bastante grave porque además todo este tipo de restos que llegan a la cuenca del río pasa por un proceso de eutrofización, que básicamente eso es el excedente de muchos nutrientes en el caudal del río, lo que provoca, entre otras cuestiones, un crecimiento descontrolado de algas y otras plantas acuáticas, las que además generan como consecuencia disminución del oxígeno disponible en el agua, lo que genera mortandad de peces y otras especies acuáticas, como por ejemplo el toyo de agua dulce, que además está en peligro de extinción. Como bien decía Fernanda anteriormente, este es un río que contempla un porcentaje importante de especies endémicas y además especies en peligro, es una cuenca frágil. Esto además amenaza gravemente la biodiversidad de la cuenca y, por ejemplo, el ambiente se vuelve inhabitable para especies también en peligro de extinción, como el huillín, que es una nutria de agua dulce, una nutria de río. Esto genera malos olores y contaminación en el agua. Dale nomás. Los impactos de este tipo de industrias, la verdad que no son una novedad. Tenemos un ejemplo bastante cercano de la contaminación y malos olores, que es lo que ocurre en la cuenca del lago Villarrica, que específicamente las pisciculturas que se ubican en Chesque Alto han ocasionado impactos ambientales e impactos sociales, lo que ahora ha llevado como consecuencia la implementación de un plan de descontaminación del lago Villarrica. Esto es lo que queremos evitar en el río San Pedro. Otro de los grandes impactos es la pérdida de espacios de recreación, justamente en este tramo de la cuenca del río Valdivia, que es justamente el tramo del río San Pedro. Este proyecto se va a emplazar justamente a 100 metros de la única zona donde las personas pueden llegar directamente en vehículo a disfrutar del río, a bañarse. Hay mucha pesca artesanal, entre otras actividades. Es la única parte, entonces suena bastante paradójico que justamente en estas zonas donde se pretende emplazar esta piscicultura que ha estado dormida durante 17 años. También hay afectación importante a las actividades turísticas, pues como ustedes me imagino que ya conocen de sobra, la vocación de la región de los ríos va justamente hacia una vocación turística. Hay empresas de turismo aventura, donde se encuentran rafting, surf, kayak, pesca deportiva, lo que además trae de la mano las consecuencias de ferias gastronómicas, hay centros de terapia ubicadas al sector aledaño al río. La vocación turística de la región de los ríos es lo que nos arriesgamos a perder con este tipo de industrias que no son compatibles con el territorio. Como un resumen de todo lo dicho anteriormente, existe una potencial afectación a los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, pues acá no solamente se trata de turismo, sino que también se trata de una conexión y un sentimiento de pertenencia que existe de parte de las comunidades con el río San Pedro. Al iniciar esta exposición indiqué que estamos aquí porque queremos proteger nuestro hogar. Eso es lo que nos arriesgamos a perder, lo prístino de nuestras aguas y básicamente el agua que bebemos. Y como último punto, pero no menos importante, también está la afectación a las comunidades indígenas, pues justamente a 30 metros donde se pretende emplazar esta piscicultura está emplazada la comunidad indígena Saturnino Leal Neimán, que llegó el año 2009. Esta resolución de calificación ambiental que dio el vamos a este proyecto es del 2008. O sea, aparte de todos los cambios sociales, ambientales que se dan por un sentido común en los últimos casi 20 años, además está la existencia de la comunidad Saturnino Leal Neimán, que no fue sujeta a consulta indígena, básicamente porque no estaba emplazada en el lugar. Entonces, todo este tipo de afectaciones no han sido consideradas en la aprobación de este proyecto, porque como bien ya dijo Fernanda y hemos mencionado, fue aprobado en el año 2008. La parte jurídica viene de la mano con Alejandra Donoso, que es nuestra abogada de la Defensoría Ambiental. Gracias, Ornella. Muchas gracias. Buenas tardes a las y los presentes.
Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Lo que ocurre en el río, o la amenaza en el río San Pedro Callecay, en el río Guasalafquén, es relevante por la naturaleza y por todo lo que han mencionado las voceras del movimiento, pero es un problema nacional porque es un ejemplo de algo que ocurre no solamente acá. Esta resolución de calificación ambiental es del año 2008 y recién en el año 2016 se acreditó el inicio de ejecución de las obras, pero ni siquiera el 2016 se iniciaron materialmente las obras, sino que recién a fines del año 2024 la Municipalidad de Los Lagos otorgó un permiso de edificación. Estamos en una hipótesis de caducidad. Lamentablemente, la figura de la caducidad no existía en el año 2008, el Ministerio del Medio Ambiente tampoco existía en el año 2008. Entonces tenemos un problema y no podemos quedarnos en las dificultades normativas para evitar resolverlo, sino que necesitamos resolverlo. Y aquí yo hice llegar una minuta que entiendo que está a disposición para que puedan revisarla e interiorizarse mayormente. Estoy a completa disposición también para resolver preguntas al respecto y me parece muy importante que esté el director general de Aguas y también la ministra del Medio Ambiente, porque el problema que tenemos es ese, ¿no? El espíritu de la norma, cuando creó la figura de la caducidad, era precisamente evitar este tipo de escenarios, que proyectos ambientalmente evaluados bajo determinadas condiciones de línea de base y área de influencia pudieran ejecutarse con posterioridad cuando esas condiciones hubieran modificado. Sobre todo en un contexto, y la ministra lo sabe perfectamente, de cambio climático, donde los ecosistemas que ya varían naturalmente lo hacen a mayor velocidad y con mayor dinamismo. Entonces, en este sentido, la caducidad de la resolución de calificación ambiental cumple una doble función. Primero, es un instrumento de coherencia ambiental, pero al mismo tiempo es una medida de responsabilidad del titular que tiene que actuar con la debida diligencia para que las circunstancias bajo las cuales se evaluó su proyecto sean las mismas bajo las cuales se ejecuta el proyecto. Y lo que tenemos aquí, y lamentablemente tenemos en otros casos, hay un ejemplo muy relevante que conoció la Corte Suprema hace poco y que ahora está en el segundo Tribunal Ambiental, el caso de Mar Brava en Chiloé, que ocurrió algo similar. Y el problema es que, habiendo pasado más de 16 años desde la aprobación del proyecto, sin que se haya hecho ninguna obra, sin que se haya ejecutado obras, hoy día generan una amenaza, pero que no se condice con los criterios que se utilizaron al momento de la evaluación ambiental. Y aquí es relevante, y muy relevante, creo que este es el meollo o uno de los meollos del asunto, es que para que se verifique, según la normativa vigente, para que se verifique si un proyecto cumple con los requisitos de ejecución efectiva, el titular tiene que iniciar la ejecución, y esto es importante, de forma sistemática, ininterrumpida y permanente. O sea, cuando el titular le señala a la autoridad el inicio de la ejecución de obras, la autoridad debiera fiscalizar que esas obras que se están acreditando son sistemáticas, ininterrumpidas y permanentes. No ocurre una fiscalización en ese sentido al momento de acreditar el inicio de ejecución de las obras y no ocurre esa fiscalización a lo largo del tiempo. Por eso, lamentablemente, han pasado todos los años que han pasado desde la dictación de la RCA y la acreditación de ejecución de las obras, pero sobre todo desde el inicio de la acreditación de la ejecución de las obras y la materialización de las obras en sí. Incluso desde el año 2016, cuando se acreditó el inicio de las obras, hasta hoy día no hay ejecución de obras que sean sistemáticas, ininterrumpidas y permanentes según establece el ordenamiento jurídico. Es el propio Servicio de Evaluación Ambiental el que determina cuándo o qué significa sistematicidad, permanencia e ininterrupción, y es evidente que este proyecto no cumple con esas características. Tampoco lo cumplía el caso de Mar Brava, que la Corte Suprema ordenó devolver al Tribunal Ambiental por los mismos motivos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento y la caducidad? Es que quien debe constatar el cumplimiento de los requisitos la Superintendencia del Medio Ambiente tiene la atribución para
fiscalizar e iniciar un proceso de caducidad previa consulta al Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene que acreditar que eso, o sea, que el proyecto está en hipótesis de caducidad. Y el problema, como señalaba, es que en esa acreditación de obras no está suficientemente central la preocupación respecto de la naturaleza de esas obras, y ocurre muchísimo que una carta donde solicita alguna cosa a alguna autoridad específica, un container que se pone en un lugar para que se guarden unas herramientas, sean consideradas obras suficientes para acreditar el inicio de la ejecución de las obras, y eso genera una contradicción evidente, como decía, con el sentido y alcance de la norma y por qué existe la figura de la caducidad y por qué existe la figura de la línea de base y por qué existe un ecosistema que es dinámico y de qué manera la institucionalidad en su conjunto, y eso incluye, por supuesto, a esta honorable comisión, se hace cargo de las circunstancias cuando estamos bajo esta hipótesis. Lamentablemente, si bien el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene una naturaleza que es preventiva, lamentablemente en algunos casos como este la RCA ha sido mal utilizada, y aquí quiero detenerme como si fuera un derecho adquirido, sin que se materialice realmente la ejecución del proyecto. O sea, lamentablemente, cuando los titulares, al obtener una resolución de calificación ambiental favorable, consideran que la sola existencia de la resolución les otorga un derecho permanente, sin tener la obligación de ejecutar las obras que se están comprometiendo a través de su resolución de calificación ambiental. Y en lugar de comenzar las obras de manera efectiva, algunos proyectos solo realizan, como decía, gestiones administrativas o ponen un container o algo simplemente para evitar la caducidad. Entonces, hay una mala práctica de parte de los titulares de proyectos que es lamentablemente sostenida por la mala fiscalización de la autoridad ambiental, y es una situación de la que el legislador se hizo cargo a través de la figura de la caducidad, pero que también debe extenderse a los casos donde hay la misma razón, ¿no? Tiene que haber la misma norma, y cuando los requisitos de las obras no cumplen el ordenamiento jurídico, y en este caso no son sistemáticas, ininterrumpidas y permanentes, entonces debiera operar la figura de la caducidad, porque el uso distorsionado de la RCA crea una situación de indefinición para quienes habitan los territorios, pero también para los propios titulares y para la institucionalidad en general. Se gastan recursos que no se tienen, o hay un mal uso de los recursos. Yo les invito nuevamente a revisar la situación que ocurrió en Mar Brava. Ahí era evidente que el titular estaba mintiendo, o sea, la información que se entregó fue falsa. Favorablemente la superintendencia se dio cuenta a tiempo y dio pie atrás a la acreditación del inicio de las obras, y es lo que debiera ocurrir en este caso. Porque siendo esta una problemática de nivel nacional, es pertinente que este honorable Senado tome las providencias necesarias, solicite la información pertinente a la institucionalidad ambiental, en particular a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la calidad de sistematicidad, permanencia e ininterrupción de las obras cuyo inicio se encuentran acreditadas en este caso, la revisión de otros casos que pudieran estar en la misma hipótesis, y en ese sentido la solicitud de fiscalización en casos previos a la entrada en vigencia de la figura de la caducidad, y la indicación de la procedencia de caducidad en estos casos por parte del SEA, para que la superintendencia lleve a cabo la función de fiscalización y eventualmente sanción. De esta manera se abogaría por la correcta ejecución del mandato constitucional de preservar la naturaleza, que está en el artículo 19, número 8 de la Constitución, y que pesa sobre todo sobre los hombros del Estado, y por supuesto también cuidar, resguardar el correcto uso de las instituciones y los recursos públicos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias a todas las expositoras.
Se ofrece la palabra. Senador Gaona. 4 minutos para las 2 de la tarde. Yo lamento, yo creo que este es un tema delicado porque además tiene un tema de profundidad importante y tiene que ver con la certeza jurídica. Y bien lo dijo la expositora, la certeza jurídica no solo de quien posee ese derecho supuestamente adquirido, sino también la certeza jurídica para el resto de los actores. Cuando no hay caducidad, como es en este caso, se genera todo este inconveniente. Entonces, yo creo que a mí me gustaría mucho escuchar, si usted lo tiene bien, presidente, escuchar a la empresa Salmones de este proyecto y también escuchar al Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué tipo de obras se están haciendo? Eso no, pero escuchar la otra parte también, en el entendido del debido proceso también en estas cosas, digamos, escuchar a los denunciantes, pero también escuchar a los denunciados. Entonces eso me gustaría que, si usted lo puede adoptar, presidente, porque es un tema relevante, porque yo imagino que esto podría estar ocurriendo en otros lugares del país. Por ejemplo, tenemos el proyecto El Espino, en Illapel, que es un proyecto de 700 de inversión minera, que lleva 7 años en permisos sectoriales. 3 años en permisos ambientales, después 7 años en permisos sectoriales. ¿Para qué lo voy a contar de Dominga? Y tiene resolución de calificación ambiental de hace... Entonces, claro, probablemente el planteamiento que están señalando Ríos Sin Salmonera San Pedro, la presentación, se repita lo mismo para los otros 2 proyectos, porque también tienen, y efectivamente las líneas bases cambian, los ambientes cambian. Entonces, uno tendería a pensar de que la certeza no es permanente y tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo nos hacemos cargo de la variabilidad de esto, de poder asegurar cierta certeza jurídica sobre los permisos y cómo compatibilizarlo con esto de que la certeza no puede ser permanente? Yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar. Yo creo que es un tema profundo porque no es solo este proyecto que pueden tener esta dificultad, yo creo que hay varios más. De hecho, en el caso del Espino están construyendo, ya están desarrollando el proyecto y todo lo demás y durante el proceso de permisos sectoriales. Y ya van a enterar 7 años, lo que parece un despropósito. Aquí estamos hablando de 16 años. Eran unas niñas ustedes. Hace 16 años. Senador, entonces, Alejandra, antes de darle la palabra, uno siempre, y es efectivo, uno tiene que escuchar a todas las partes porque es el legítimo derecho venir a la comisión. Quien ha solicitado formalmente es la agrupación y por eso se hizo formalmente y aquí están exponiendo. Sin perjuicio que nosotros podemos hacer otra sesión, nosotros siempre tratamos de que nosotros no somos... el Senado no tiene facultades fiscalizadoras, nosotros escuchamos y siempre damos principalmente los lunes la posibilidad de distintas organizaciones. Yo recomendaría 2 cosas, sin perjuicio de poder hacer una sesión en que se escuche las distintas partes. Aquí claramente hay una situación que resulta del todo, digamos, contradictoria, que una resolución de calificación ambiental del 2008, sin ninguna institucionalidad ambiental que después conocemos, ministerio, superintendencia, permanece no por problemas de ejecución, porque no habían accesos, no habían situaciones, simplemente porque no se llevaron a cabo y más allá de instalar, incluso dejaron una especie de galpón, o ni siquiera un galpón, unos pilares instalados, y que ocurren tantas situaciones. Ahí manifestaban, ponían una foto que es muy decidora, en uno de los vértices de esa foto, está la comunidad, llega una comunidad que la CONAVI compra un terreno precisamente Saturnino Leal, ahí al 30 metros en línea, situación que obviamente no está evaluado de ninguna manera en la resolución de calificación del 2008. Entonces, aquí nosotros tenemos un problema de caducidad y que la caducidad se estudió precisamente para no tener eternamente una situación que, habiéndose hecho una resolución de calificación ambiental, eso cambia porque cambio climático, cambio de la comunidad, el río, no sé, aumenta el caudal o se seca o llega una población. O sea, hay decenas de situaciones que son completamente distintas y que no son atribuibles a una falta de permisos sectoriales que pudiera ser en otros casos que efectivamente tú dices, mire, no me dio el permiso tal o cual. Entonces, estamos aquí ante una situación muy brutal
y que nosotros también la multiplicamos porque hasta hace poco había en ese mismo sector, un poquito más río arriba, se quería hacer una represa. Una represa que incluso dio a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que me tocó dirigir, en la cual se establecieron una serie de irregularidades en la obtención de esa resolución de calificación ambiental. Por suerte esa empresa desistió y había un proceso de cierre o de término de la obra adecuadamente. Pero estamos ante esta situación, que es cierto lo que señala Sergio, esto puede ocurrir en otras situaciones porque quedas con una situación que no es mala no es buena ni para el comité o para la comunidad, ni es bueno para el propio titular porque tú no sabes por qué. Y lo decía muy bien Alejandra, cuando hablamos de obras que sean sistemáticas, ininterrumpidas y permanentes, precisamente para actuar de buena fe, como una actuación general de la administración en que una resolución ambiental es para actuar de buena fe y no simplemente para tenerla como un elemento especulativo. Sin perjuicio de dar la palabra anteriormente, yo creo que sería importante que nosotros pudiéramos oficiar tanto a la Superintendencia de Medio Ambiente como al Servicio de Evaluación Ambiental para efectos de que nos informen sobre la actuación de si se han cumplido estos elementos de sistematicidad, de carácter ininterrumpido y la permanencia en las obras para efectos de que nos informen a la comisión y sin perjuicio de eso, yo les voy a dar la palabra también, o no sé si la señora ministra me lo pide para alguna intervención, de poder seguir haciendo algunas otras medidas o reuniones o peticiones para efectos de que esto no se produzca. Ustedes acá están exponiendo su caso puntual, pero claramente saltan a la vista decenas, así como hay ese caso de Mar Brava, deben haber decenas de otras situaciones que se han resuelto y que el principio de la institución de la caducidad es precisamente una modificación posterior que se hizo al 2008, claramente, para evitar este tipo de situaciones que no pueden quedar en el limbo, que yo tengo una resolución de calificación ambiental y la guardo ad eternum como un derecho de propiedad, pero cuando las circunstancias ahí cambiaron por pueblos originarios o por proyectos de vivienda o proyectos de obras públicas o cambia el ecosistema por, no sé, desvío del río, agua potable rural. Ahí ustedes no consignaron ese ríos abajo, hay captación de agua potable rural, hay captación de agua para riego en el sector de Pancul y otro tipo de situaciones que río abajo comenzaron a desarrollarse posterior al 2008. Perdón, Sergio. Solo reforzar que la caducidad es un instrumento muy adecuado porque más evita la especulación, sobre todo en el desarrollo de proyectos de energías renovables en el norte del país. Hay una cantidad enorme de resoluciones de calificación ambiental aprobada que después se transan y todo eso. Entonces también, pero el elemento de la caducidad es muy relevante. Solo una pregunta para tener la certeza. ¿Esto está judicializado o no? Responder eso muy simple. Se judicializó el derecho de las comunidades indígenas porque fueron inconsultas para el permiso de edificación recientemente aprobado. Eso es lo que está judicializado y está hoy día en la Corte Suprema esperando admisibilidad. Alejandra, pero también sería importante jurídicamente, porque esta es una sesión oficial y queda grabada, explicar jurídicamente cuál es la presentación judicial que se está en curso, no en lo que está ahora, sino cuál es la presentación desde el punto de vista jurídico. Es una acción de protección de garantías constitucionales en favor de las comunidades indígenas aledañas al proyecto que no fueron consultadas en el marco del permiso de edificación que entregó la Municipalidad de Los Lagos 16 años después de la resolución de calificación ambiental. Además, administrativamente hay una solicitud de caducidad a la Superintendencia del Medio Ambiente que está en la división de fiscalización. No tenemos información si es que eso se ha ingresado en noviembre. No sabemos si es que eso está probablemente derive a la división de fiscalización de sanción y cumplimiento, pero no lo sabemos. Esperamos que así ocurra. Y además de responder esas puntualidades, quisiera también rescatar la relevancia de lo que se ha mencionado sobre la buena fe. Y la naturaleza de las obras una vez que se acreditan, porque yo quisiera distinguir, si me lo permiten,
los motivos por los cuales un proyecto queda obsoleto a lo largo del tiempo, que no son siempre el mismo motivo. En el caso de lo que se ha denominado el problema de los permisos sectoriales, muchas veces, la gran mayoría de las veces, yo como usuaria del sistema lo digo con mucha responsabilidad y con conocimiento, lo que ocurre es que las presentaciones de los titulares de proyectos son deficientes y cuando la autoridad les exige nueva información, ellos solicitan los titulares solicitan la paralización de los procedimientos de evaluación para poder recopilar la información que necesitan y ese es el principal motivo por los cuales los proyectos se demoran en su fase de evaluación. Eso no tiene que ver con el derecho a la judicialización de la resolución de calificación ambiental, que es el caso de Dominga, y que a lo largo del tiempo ha cambiado el ecosistema y precisamente los antecedentes con los cuales se evaluó siguen manifestando que el proyecto no alcanza el estándar para ser aprobado ambientalmente, pero este caso es diferente. En este caso, una vez que hubo una resolución de calificación ambiental, independientemente de la ejecución, o sea, de los permisos y de todo lo que viene después administrativamente, lo que aquí ocurrió es que el titular no ejecutó su resolución de calificación ambiental recién 8 años después de la resolución de calificación ambiental, solicitó acreditar las obras, lamentablemente esas obras, hubo una resolución que acreditó el inicio de las obras, pero esas obras no son sistemáticas, ininterrumpidas y permanentes, y de hecho la autoridad así lo señala. A lo largo de este tiempo las autoridades locales y regionales se han involucrado, han solicitado información y está claro que si bien hay una acreditación en el papel de las obras, eso no es real materialmente y eso no tiene que ver ni con las autorizaciones, ni con los permisos, ni con la evaluación, sino con la buena o mala fe de un titular a la hora de solicitar la acreditación de sus obras. Alejandra, perdón, que la ministra tiene que retirarse, tiene otra audiencia. Ministra, solo para cerrar. No, presidente, bueno, escuchamos la presentación, estamos al tanto. Lo que corresponde es oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental para ver en qué va esta situación. Hay claridad, yo tengo que ir a la Comisión de Salud, licencias médicas ahora. Entonces lo que está judicializado es un recurso de protección. El permiso de edificación. ¿Pero ese permiso de edificación de cuándo es? Es reciente, por eso está judicializado recientemente. ¿Y el del 2008 no se hicieron obras con permiso La de edificación? resolución de calificación ambiental el año 2008 no fue sujeta... No, pero perdón, ¿el 2016 no empezaron obras? No, el 2016 se acreditaron obras, pero no perfecto. se comenzaron obras. Ya, okay. Ocurre, Sergio, que por eso es importante la discusión jurídica, que estando quienes transitamos por ahí, ni siquiera un galpón, eran las vigas, las cerchas que pusieron, se lo comió la naturaleza, estaba absolutamente abandonado. Estamos hablando de 2008, eso debe haber sido 2016, eso estuvo así, sin ningún movimiento, sin nada. Creo que un contenedor por ahí que también se lo comía la naturaleza. Y el 2024, en diciembre, me corrigen, se da el permiso de obra. El permiso de edificación de obras municipales. Claro. Eso en enero del 2025. Y bueno, ahí ustedes conocen mejor, ahí se judicializa eso. Es importante en esto y por eso el debate. Yo les agradezco la presentación. Obviamente uno lo conoce más por ser de su territorio y conocer la situación, pero lo que le señalábamos a la ministra y le señalamos a las autoridades que hay cambios sustanciales, no solo la línea de base, cambió la población. O sea, esto es bien paradójico. Una comunidad indígena comprado el terreno, digamos, dentro de la ley de la CONADI, se compra un predio de varias cientos hectáreas, una comunidad activa, con muchos proyectos, que tienen un lugar de venta o sea, una comunidad con todos los temas activos de beneficio y de postulación, una comunidad activa a 30 metros. Eso no existía. Son situaciones que está el director general de agua acá, no soy experto en saber lo que ha cambiado el río desde el punto de vista de su flujo de caudal. Perfectamente se podría haber estado construyendo la represa río arriba si es que no se hubiera desistido la empresa. Se han hecho comités de agua potable rural
que extraen agua de este caudal. Y río abajo hay también proyectos de riego, de Comisión Nacional de Riego. Entonces, hay una serie de situaciones que no es que solo haya habido un cambio, es que pasaron 16 años en que es una comunidad viva. Desde el punto de vista ambiental pueden estar en riesgo algunas especies o se recuperaron otras, la presencia de determinados cambios. Incluso desde el punto de vista, ayúdenme ustedes, en la ribera norte hay proyectos bien intensivos ahí de fruta y que están sacando también una buena cantidad de agua para nuevos cultivos que hay ahí creo que de nogales o no sé, de frutas en el sector de ciruelo. Entonces, hay decenas de cambios que son cambios que se han ido produciendo, Sergio, en un río que es caudaloso, que tiene una cantidad de agua, pero también va teniendo impactos que no se midieron de ninguna manera, porque no existían en el momento del 2008, y ni siquiera el 2008, porque esto debe haber comenzado el 2006, 2007, 2005, debe haber comenzado el estudio. Entonces, aquí claramente estamos ante un principio de que la caducidad aplica desde el punto de vista que tienes que observarla porque ha cambiado y tú tienes que ver ahí si los cambios son sustanciales, insisto, en caudales, en otorgamiento de derechos, comunidades, incluso elementos productivos. Yo solo como referencia de esa zona, hace 20 años, 18 años, 16 años, no había un boom por ejemplo, del cultivo de fruta, era más bien predio, era un entorno ganadero. Hoy día es un entorno que comienza a ser crecientemente de fruticultura, turístico, ni decir las comunidades indígenas y otros cambios biológicos, ecosistémicos que se producen claramente, y además no hay un análisis sistémico, o sea, de ecosistemas desde un punto de vista integral, porque hay otros proyectos más arriba que también han calificado, incluso, insisto, un par de kilómetros más arriba se había aprobado una central hidroeléctrica. Ahora se desiste de eso, entonces ahí hay algo. Vamos a acordar los oficios que se han señalado tanto a la superintendencia como al Servicio de Evaluación Ambiental y estaremos en contacto. Yo les agradezco la visita. Disculpen, siempre aquí tenemos problemas de tiempo. En paralelo, le agradezco al senador Gaona, que es titular de la Comisión de Salud, que en la sala del lado está con la ministra, con la Contralora, con distintas autoridades por una comisión acordada, pero a disposición de poder revisar antecedentes, y también esto nos ayuda a nosotros para el debate. Nosotros no somos comisión fiscalizadora, también eso siempre es bueno aclararlo, el Senado no tiene facultades fiscalizadoras, tenemos de información, y siempre en esta comisión se ha destinado al menos una parte de la sesión para escuchar organizaciones, situaciones que ayudan en el caso puntual, es el caso de ustedes, pero también alumbran o ayudan a otras situaciones que ustedes han expuesto o que se seguirá construyendo. Sergio, y ahí... Dos cosas, sí. Podemos tomar el acuerdo al referéndum de los oficios del tiro, pues mañana lo ratificamos nomás, para que tome el acuerdo este presidente. Y lo otro, no sé si esto de este documento de Defensoría Ambiental es respecto de la caducidad. No sé sí, esa es la minuta que yo dejé a disposición. No sé si está digitalizado. Ya, para que ya, perfecto. Eso para tenerlo. Perfecto. Le ofrezco la palabra para terminar. Muchísimas gracias por la invitación, por la escucha y completamente a disposición personalmente y a nombre de la Defensoría Ambiental para esta y otras discusiones en las que podamos colaborar. Muchas gracias. Nosotros revisamos, de acuerdo a nuestras metodologías... Sumarme a las palabras de Alejandra, muchas gracias por el espacio. Habla en nombre de todo el movimiento Río San Pedro sin Salmonera, es un movimiento grande, ciudadano, transversal. Muchas gracias por escucharnos, particularmente, al senador Alfonso Urresti, que fue quien nos invitó y quien prestó el espacio, senador Gaona, por también quedarse a escucharnos. Venimos desde lejos y era súper importante que se nos escuche y que al menos estén en conocimiento de todos estos problemas que están ocurriendo en el territorio. Así que nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.